2 está la profesora Patricia Ciccioli conmigo. En estas primeras clases, sobre todo, vamos a estar trabajando de manera conjunta. Vieron que en muchos enlaces hay dos docentes. En general, como vamos a trabajar, el docente que está primero dentro de los dos es el que va a hacer la exposición, y la otra persona es como un auxiliar, ¿sí? Que va a estar admitiendo, porque fíjense que por ahí a veces por la cantidad de personas que están ingresando, se sigue la admisión, y cuando uno está presentando pantalla eso es medio complicado. Uno tiene que salir de presentar la pantalla a veces, o dejar de exponer, o no puede escribir. Entonces, bueno, la idea es esa. Y bueno, Patri, si llegás a notar que yo en la exposición me olvido de alguna cuestión que puede pasar, ahí avísame y bueno, interrumpí en lo que vos quieras. ¿Sí? Dale, perfecto, Juan. ¿Querés que ponga a grabar? Así ya arrancamos. Creo que no hace falta grabarlas, pero bueno, porque a veces nos pasaba que el hecho de grabarlas las alentaba un poco a las videos. Ok. Así que, como están las de YouTube, se van a usar esas. Listo. Bueno, y cualquier cosa, si yo voy a presentar, cualquier cosa voy a tratar de mantener también el chat. Ahí va. Y bueno, empezamos. Ya porque esto yo lo vuelvo a aclarar porque a veces no queda en las dudas. Ustedes quizás plantean, pero como la semana pasada fue la presentación y ahora ya vamos a arrancar con la unidad 2. ¿Sí? Alguno dirá, pero si yo estoy en la comisión 3, ¿sí? Y hoy es nuestra primera clase y ya está arrancando el profe de la unidad 2. Como les dijimos, no vamos a trabajar por comisión, sino que durante la semana van a estar las clases. Yo no sé, ahí voy a presentar. Yo lo vuelvo a aclarar porque incluso quizás en esta videoconferencia hay alumnado que no haya estado en la presentación, pero no voy a hacer la presentación de la materia, pero sí aclararles esto para que no les queden las dudas. Si ustedes ven acá, en este archivo que ustedes tienen a disposición también, ¿sí? La semana pasada ya se arrancaron con los contenidos de la unidad 1. Entonces, la unidad 1, jueves a las 11 de la mañana. Profe, pero ese no es mi horario de comisión. Y yo, particularmente, en ese horario no puedo porque estoy cursando otra materia. La idea es por eso que esa clase, ¿sí?, de conceptos y etapas de investigación estadística y de cuadros y gráficos, después queda expuesta en el aula, ¿sí? Si ustedes van al aula... Sí. ¿Y qué pasa con los martes que tenemos 4 clases diferentes? Yo ponele, mañana me voy a poder conectar a una sola de las clases y me asusta tener que atrasarme tanto con la materia, porque al otro día ya damos otra unidad y yo lo de ese día no lo voy a poder ver, o sea, porque la última clase es tarde y yo termino de trabajar y tendría que quedarme toda la noche mirando las clases del día para poder estar al día el miércoles. Sería así como se va a tener que llevar la materia, porque eso como que me parece que va a ser complicado, por lo menos para mí, si se seguiría dando así. Sí, bueno, sí, justo este martes hay como mucha carga. Los martes, bueno, eso lo plantearemos, pero sí, en eso veo que el día martes es como mucha carga. Las clases son cortas igual, no es que son clases de 2 horas cada clase, ¿sí? Son clases de 40, 50 minutos, ¿sí? Entiendo ahí que se pueda complicar quizá ponerse al día de todo lo que se dio el día martes, justo porque sí, el martes es el día de mayor carga horaria. Así que bueno, eso lo voy a trasladar. Está planteado así y puede que no lo había observado en particular yo a esa cuestión, pero no tengan en cuenta que no es que van a ser 8 horas de clase que hay que observar del lunes al miércoles, ¿sí? Porque, como les digo, son clases cortas. La intención es esta, y es el motivo por el que trabajamos de esta forma. Si trabajáramos por comisión, las videoconferencias tendrían que durar 2 horas y media cada una. Y realmente no es lo mismo trabajar en forma presencial que virtual. Y trabajar
virtualmente 2 horas y media, llega un momento que nosotros, cuando lo hicimos, quedábamos solos como docentes o quedaban muy pocos alumnos y es muy difícil mantener la atención 2 horas y media en forma virtual. Obviamente hay un montón de elementos de distracción que en el aula no ocurren y eso hace que sea muy difícil llevarla. Y también es muy difícil en el hecho de que después pasa que muchas comisiones no tienen quizá alumnos. Pero bueno, lo que planteó, no sé quién fue, pero que planteó, lo voy a tener en cuenta como para hacer algún comentario de si se puede llegar a modificar esa cuestión. Como les decía, vamos a arrancar la unidad 2, que es la parte de estadística descriptiva. Ustedes ya vieron la unidad 1, que es sobre todo de conceptos básicos, ¿sí? Que deben tener, pero totalmente presentes, ¿sí? Porque ahí es donde empiezan a conocer vocablos que son propios de la estadística y que esos vocablos no es que los aprendí hoy, bueno, ya está, y no necesito saber más de ello, sino que nos van a acompañar durante todo el cuatrimestre y son fundamentales, ¿sí? Tanto el vocablo como la cuestión de hablar de variables, de tipos de variables, ¿sí? De parámetro, estadística, censo, muestreo, ¿sí? Son todas palabras y todo vocabulario que debo tener presente durante todo el cuatrimestre. Lo que vamos a empezar hoy es la parte de estadística descriptiva y en particular, vieron que la estadística se divide en dos grandes ramas, la parte descriptiva y la parte inferencial. Vamos a ver parte descriptiva y en particular de esta unidad se divide en tablas de frecuencia y en la parte de medidas descriptivas. En esta mañana vamos a ver la cuestión de tablas de frecuencia, ¿sí? Ustedes, cualquier cosa que yo vaya muy rápido o me quieran interrumpir, pueden hacerlo. Lo ideal quizás sea que lo hagan por medio del micrófono, porque lo voy a anotar más rápido quizás que si lo escriben en el chat, pero cualquiera de las dos formas pueden hacerlo, ¿sí? Y bueno, Patri también, obviamente que si encontrás algo que quieras interrumpirme, me interrumpís tranquila. Dale, Juan, yo te aviso si llega a haber varias dudas en el chat, cualquier cosa. Bárbaro, porque yo por ahí voy medio como lorito y no me doy cuenta. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de distribución de frecuencia. Como les decía, esto les comenté, se vieron las definiciones fundamentales, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver es, una vez que recolectamos los datos, ¿sí? Cuando uno tuvo la recolección de los datos, además de presentarlos, que los puede presentar por medio de los cuadros y gráficos que estuvimos viendo y cada gráfico correspondiente para cada tipo de dato, uno los quiere organizar, ¿sí? Y los quiere organizar porque cuando uno tiene una gran cantidad de datos, lo fundamental es poder organizarlo para darle una lectura y sacar de esta lectura la información que los datos nos están brindando, ¿sí? Entonces, en este proceso de organización, una forma de organizarlos es resumirlos a través de lo que se llama una tabla de frecuencias, ¿sí? El conjunto de datos se lo organiza y se lo resume a través de una tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Una tabla de frecuencias es un agrupamiento de los datos en clases que son mutuamente excluyentes. Ahora, a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ver qué significa esto de clases y qué significa también mutuamente excluyentes, ¿sí? Que muestra el número de observaciones en cada clase. Como vieron en la unidad 1, las variables pueden ser, yo acá voy a hacer algún recordatorio, las variables pueden ser variables cualitativas o cuantitativas. El nombre de cualitativas por ahí a veces no nos aclara tanto como sí el nombre de cuantitativas. Cuantitativas viene de cantidad. Entonces lo que nos está diciendo cuando las variables son cuantitativas es porque se mide alguna cantidad, ¿sí? ¿Y cuándo es cualitativa una variable? Cuando justamente lo que yo estoy midiendo no es una cantidad, ¿sí? Bueno, y dentro de las variables, cuando eran variables cualitativas, las variables cualitativas, es decir, las que no miden cantidad, alcanzaban una escala de medida que podía ser nominal u ordinal. A ver, ejemplo de variable cualitativa. A ver si alguien se anima para hacerlo un poco más interactivo a esto. Color de pelo de una persona.
color de pelo de una persona. Bueno, entonces, a medida que yo pregunte color de pelo, voy a tener que quizá alguna persona me dice rubio, castaño, negro, ¿sí? Pelirrojo, distintos colores de pelo. Esos colores de pelo, esos valores, porque cada uno de esas información que yo voy recibiendo conforma un dato. Esos datos son valores distintos que toma la variable. Entonces es fundamental esto. Por ahí ustedes dicen, bueno, pero profe, ya lo vimos, hay una pavada. Hay una variable en cuestión, color de pelo. Y hay distintas categorías del color de pelo, porque muchas veces el alumnado confunde y encuentra que está pelirrojo, rubio, morocho, y empiezan las 3 variables, por ejemplo, las 4 variables. No, hay una variable en cuestión, color de pelo. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. ¿Por qué? Porque no mide una cantidad, me está diciendo esta cuestión que lo podríamos llamar cualidad. Ahora, rubio y castaño son valores distintos. Los nombres nos indican algo distinto, pero esos nombres no los puedo ordenar. Entonces esa variable que es cualitativa podría alcanzar una escala nominal u ordinal. ¿Cuándo va a ser ordinal? Cuando los valores distintos de la variable tengan un orden. En este caso no, porque yo no puedo decir rubio mayor que morocho, ¿sí? En la escala del color podré decir, pero no tiene nada que ver con la naturaleza de la variable que es color de pelo. ¿Está bien? Entonces la variable alcanza una escala nominal. Cuando la variable es cualitativa, también podría alcanzar una escala ordinal. ¿Cuándo? Cuando los niveles de la variable, los valores que toma la variable, se pueden ordenar. ¿Cuán estás de acuerdo o la opinión sobre la virtualidad en la educación universitaria? Estoy muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, por ejemplo. Bueno, de acuerdo y muy de acuerdo son valores distintos, tienen nombres distintos, pero a su vez los puedo ordenar. La variable alcanza una escala ordinal. Niveles de estudio, ¿sí? Eso ya, bueno, un repasito que quise hacer. Es importante, y hago el repaso, porque las tablas de frecuencia van a variar para variables cualitativas cuando la escala sea nominal o cuando la escala fuese ordinal, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero tablas de frecuencias para variables que son del tipo cualitativas, que están medidas en escala nominal. Y hay un ejemplo, partimos de un ejemplo. Se tiene la información de 50 alumnos de la facultad y se indagó acerca de la provincia de procedencia. Entonces tenemos, de manera de resumen, para simplificar, tenemos que la SF, la sigla SF, va a ser Santa Fe, BA Buenos Aires, ER Entre Ríos, C Córdoba y O otras provincias. ¿Sí? Perdón, Juan, te interrumpo un segundo. Justo Norma me avisó si podíamos grabar la clase porque parece que van a subir esta. Así que bueno. vamos a grabar, total, recién empezás y arrancás con el ejemplito, ¿te parece? Perfecto, sí. Dale. Bueno. Vamos a esperar y vamos a simular un poquito. ¿Ya tomó la grabación? No, Juan. Bueno. Demora unos segunditos. Sí. Yo te aviso. Para que quede el inicio bien. Bueno, si quieren preguntar, aprovechar esto. Ahí está. Ahí está. Bueno. Muy bien, entonces hoy vamos a ver tablas de frecuencia, distribuciones de frecuencias, y dentro de las distribuciones de frecuencia vamos a ver distintas tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son una forma de organizar la información recolectada, ¿sí? Un resumen de la información recolectada. Las distintas tablas que vamos a ver son tablas de frecuencia para variables medidas en escala nominal, tablas de frecuencia para variables medidas en escala ordinal, y después tablas de frecuencia para variables cuantitativas, que vamos a ver, depende de si se tienen variables que presentan pocos valores numéricos distintos o muchos valores numéricos distintos. Bueno, dentro de las tablas de frecuencia, que
las que vamos a ver, la primera es la que corresponde a variables medidas en escala nominal. Entonces, tenemos un ejemplo de 50 alumnos que van a la Facultad de Ciencias Económicas y se indagó acerca de la provincia de procedencia de estos 50 alumnos. Dentro de los niveles que tiene la variable, y esto es lo que yo les recalco, hay una sola variable, en este caso que estamos analizando, que es provincia de procedencia, que presenta distintos niveles, distintas categorías, distintas clases. Una de las niveles, categorías, es Santa Fe, otra es Buenos Aires, otra es Entre Ríos, otra es Córdoba, y otra es otras provincias, ¿sí? Eso lo recalco porque como docente uno ve que muchas veces el alumnado comete el error de decir tenía 5 variables, pensando que estos niveles distintos de la variable son variables justamente, y no, hay una sola variable que es provincia de procedencia, ¿está bien? Esta variable, como vemos, nos está dando distintos niveles que son Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y otras. Son nombres distintos, pero esos nombres, ¿sí? Yo ya sé que una variable cualitativa puede alcanzar la escala nominal o la escala ordinal. Esos nombres no los puedo ordenar. Yo no puedo decir Buenos Aires es más que Entre Ríos, es más que Córdoba. La naturaleza de la variable es el lugar de procedencia, ¿sí? Entonces no hay un orden natural. Lo único que alcanza esta variable es una escala nominal, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a eso? Bueno, yo siempre hago una pregunta, puedo aguardar unos segundos, después sigo, porque si no, por ahí todos nos van a decir no, ¿sí? Pero si alguien tiene alguna duda, seguramente se va a activar rápido y lo va a preguntar. Entonces, nosotros recolectamos la información de las 50 personas. Dentro de las 50 personas tenemos esta recolección. Lógicamente que esto es lo que yo recolecté, y si lo veo así no veo nada. Entonces eso es lo que vamos a hacer a través de una tabla de frecuencia. Organizar esta información. Son 50 observaciones. Cuando yo tenga muy pocas observaciones, si fuesen 4 o 5 observaciones, lógicamente no hay una cuestión de organizar. Pero cuando el número de observaciones es un número importante, es un número grande ya, se intenta a esa información organizarla, ¿sí? Entonces vamos a organizar esta información de las 50 observaciones en una tabla de frecuencia. ¿Qué es lo que dijimos que era una tabla de frecuencia? Un agrupamiento en clases mutuamente excluyentes, donde para cada clase mutuamente excluyente que dijimos que hay, va a aparecer una columna con la frecuencia en la que se presentó esa clase. A ver, tradúzcalo un poquito, profe, a esto de la clase. ¿Quiénes son las clases? Las distintas categorías de la variable. ¿Y por qué mutuamente excluyentes? ¿Qué quiere decir mutuamente excluyentes? Porque hay 50 observaciones. Estas 50 observaciones, una observación, una persona en particular, va a decir que procede de Santa Fe y no puede al mismo tiempo proceder de otra localidad. Entonces, las observaciones que están acá, que son 23, ¿sí? Solo pueden estar acá, no puede haber una persona que diga yo vengo de Santa Fe y de Buenos Aires al mismo tiempo. Es decir, no puede ocurrir en forma simultánea alguno de estos niveles o categorías de la variable. Eso significa que son mutuamente excluyentes. Ese término, mutuamente excluyente, va a ser fundamental para ustedes en la unidad 3, en la parte A, en la teoría de probabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué indica este 23? Si nosotros contabilizáramos, hiciéramos un palote, sería la cantidad de veces que yo observé Santa Fe. ¿Sí? La cantidad de veces que yo observé Santa Fe. Así continúo con Buenos Aires, con Córdoba, con Entre Ríos y con otras. Estos son los distintos niveles. Acá van a estar cada uno de los niveles de la variable. ¿Cuál es la variable? Acá está, bueno, en forma resumida el nombre, provincia de procedencia. ¿Qué indica esto? Y vuelvo y reitero, niveles, categorías de la variable. ¿Qué es esto que está acá? Frecuencia absoluta. ¿Qué indica? La cantidad de observaciones, cantidad de veces que se presentó este nivel de la variable. Cantidad de veces que se observó, ¿sí? 10 personas, 10 alumnos provienen de Buenos Aires, 23 provienen de Santa Fe. Obviamente que si yo estudié a 50 alumnos,
la suma de los distintos frecuencias absolutas, la suma de todas las frecuencias absolutas va a dar el total de personas, ¿sí?, analizadas, el total de elementos analizados. En este caso, bueno, 50 observaciones. Si es un estudio muestral, la suma de las frecuencias absolutas siempre va a ser el valor n minúscula, ¿sí? Y si es un estudio censal, la suma de las frecuencias absolutas va a ser n mayúscula. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Profe, ¿podés volver a repetir lo de n mayúscula y n minúscula? Sí. Cuando uno hace un estudio muestral, ¿qué significa? Que no estudia toda la población, sino un subconjunto de elementos de la población. Y a ese subconjunto, el tamaño de las muestras, al tamaño de la muestra, ¿sí? Al tamaño de la muestra se lo identifica con una n minúscula. Y al tamaño, si yo hago un estudio censal, ¿sí? Si yo hago un estudio censal, el tamaño de la población, ¿qué sería la población? La totalidad de elementos que tienen la característica a investigar, que va a ser el tamaño poblacional, que es n mayúscula. Por eso, a eso iba con esta cuestión que yo les decía que podía ser n minúscula si es una muestra y n mayúscula si es un censo, ¿sí? Generalmente nosotros en los ejemplos que vamos a trabajar siempre van a ser estudios muestrales, entonces vamos a estar hablando de el n minúscula, ¿sí? Pero bueno, eso, siempre acá este total va a ser, ahora vamos con eso, Abril. Siempre este total va a referenciar a la totalidad, al total de observaciones que estoy analizando, que puede ser una muestra o una población. Ahora, voy a explicar esto de la frecuencia relativa. Yo tengo 23 personas que provienen de Santa Fe. Si analizo un poquito la tabla, podría decir, bueno, no la mayoría, pero la mayor frecuencia es esta, y es 23. Ahora, 23, ¿qué representa para esta tabla? Porque yo puedo decir, 23 personas provienen de Santa Fe, y puedo haber analizado, en vez de la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Medicina, y veo que también vienen 23. Pero en la muestra que saqué de Medicina son 100 personas. Bueno, pero de las dos vienen 23, no importa. Ahora, 23 es una frecuencia absoluta, estoy viendo el valor en términos absolutos. ¿Cuánto representa 23 del total que estás analizando? Y en este caso, representa en términos relativos a 0,46. ¿Qué es en términos relativos? ¿Y cómo se construye la frecuencia relativa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver qué peso tiene 23 de 50. Entonces lo que hago es ese cociente, 23 sobre 50. Eso me da 0,46. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez de ser, porque, a ver, observé, me da 23, o tengo una frecuencia absoluta de 23, pero son 100 las personas. Bueno, ahora vemos que la frecuencia relativa sería 0,23. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy viendo acá es cuánto pesa esa frecuencia absoluta para el total analizado. Y así con cada una de las celdas. ¿Cómo construyo el 0,20? Bueno, 10 sobre 23, 7 sobre 23, 4 sobre 23, 6 sobre 23. 6, perdón, sobre 50. Cada uno dije sobre 23, sobre 23, sobre 50. 10 sobre 50, 7 sobre 50, 4 sobre 50, 6 sobre 50. ¿Qué pasa con la suma de las frecuencias relativas? La suma de las frecuencias relativas me tiene que dar 1. ¿Sí? En este ejemplo en particular, la totalidad de observaciones es 50. Y por eso en particular nos da con 2 decimales solamente la frecuencia relativa. Ahora, si el total era 48, 49, nos iba a dar quizás a veces ese cociente, ¿sí? Esa fracción, esa razón, 23 sobre 48, 23 sobre 49, quizás números irracionales, ¿sí? O números con muchos decimales, y a veces uno va a expresar acá, va a tener en cuenta o va a expresar 3 decimales, 4 decimales. A veces cuando pase eso, ustedes van a notar que cuando hagan la suma les da 0,99 o 1,02 por la forma en que redondearon,
¿sí? No van a poner 0,99 acá como total o 1,02 como total. Siempre por concepto vamos a saber que la suma de frecuencia relativa es 1. Yo no voy a poner lo que me está dando si obviamente no me puede dar 0,80 porque estoy haciendo algo mal, pero si me está dando 0,99, 98, por ejemplo, no me voy a quedar peleando con los decimales para que me cierre el 1, pero sí lo que voy a hacer es que acá voy a sumar, no voy a poner nunca 0,99, 98 como un total, porque eso es un horror, no es un error, es un horror, ¿sí? Van a poner 1 siempre ahí. ¿Está? ¿Todos se dan cuenta de eso? Sí. Y en ese ejemplo, ¿no es más fácil visualizarlo como porcentaje o siempre la frecuencia relativa va a ser en...? No. Lo podés expresar, se puede expresar frecuencia relativa. Algunos autores, algunas bibliografías presentan frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual. O sea, generan otra columna para la relativa porcentual. No es necesario generarla, podríamos haber trabajado frecuencia relativa porcentual y entonces ahí tendría 46 si yo ya escribo en el título frecuencia relativa porcentual, podría poner 46, 20 sin necesidad de poner porcentaje al lado, eso es indistinto, ¿sí? Y obviamente que si estoy trabajando con la porcentual, acá la suma no va a ser 1, sino 100, ¿sí? Es mejor, o si no, es indistinto, pero, perdón porque por ahí no veo quién habla, pero como dijo el compañero, lo importante es que cuando yo quiera analizar esto, porque ¿qué hicimos? Organizamos la información. Nosotros teníamos esta información. ¿Así? ¿Qué veo? No veo nada. Con este mecanismo, esta herramienta tan sencilla como una tabla de frecuencia, ¿qué hice? Ya organicé y resumí la información. ¿Y qué veo? Veo bastante. ¿Analizo las frecuencias absolutas? Sí, las puedo analizar, pero es fundamental que construya la relativa para saber qué significan estos valores absolutos en cuanto al total, ¿sí? Y como bien dijo el compañero, cuando yo quiera analizar un poquito más, que quiera interpretar esta tabla de frecuencia, lo conveniente quizás sea que yo a la frecuencia relativa la interprete en porcentajes y no en términos proporcionales como está ahí. Bueno, lo que está acá en esta diapositiva ya lo expliqué en palabras recién. La primera columna indica las distintas categorías. La segunda columna indica la cantidad de veces que se observó. Esto yo ya lo expliqué. Y también expliqué lo que significa la tercera columna, que es la frecuencia relativa, que nosotros vamos a hablar también, que por ahí a veces este término no es tan claro. Proporción de personas, ¿sí? Proporción de alumnos que vienen de Santa Fe dentro de los 50, que es esa cantidad que nos daba 0,46. ¿Sí? Ahora, cuando vamos a interpretar, como bien dice acá, el caso de la tercera fila se puede decir entonces que la proporción de alumnos cordobeses, ¿sí? La proporción de alumnos cordobeses es 0,14, ¿sí? Córdoba presentó 7 alumnos, en términos proporcionales, que es 7 de 50, que es 0,14. Entonces, lo que nos dice acá, en vez de pensar la proporción de alumnos cordobeses de 0,14, puedo decir, en términos porcentuales, esto indica que el 14% del alumnado investigado proviene de Córdoba. ¿Sí? Vamos a ver un análisis de algunos valores. ¿Qué indica este 10? 10 personas provienen, 10 alumnos provienen de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué indica este 008? El 8% del alumnado del analizado proviene de la provincia de Entre Ríos. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna pregunta? Ahora. Profe. Sí. La notación ahí de la manera general es F con un sub, es un signo de interrogación. Sí. F es una I latina en realidad. F sub I, en forma general, esto en realidad nosotros siempre no vamos a trabajar tanto en términos simbólicos, pero es importante que lo tengan, ¿sí? Porque siempre vamos a estar trabajando con ejemplos, entonces no lo vamos a ver tan presente, Ale. Pero yo quiero nombrar frecuencia absoluta y muchas veces, ¿cómo la vamos a nombrar? Con una sigla que es F. F
FA a veces puede aparecer en algún libro, pero el subíndice I, ¿qué significa? F sub 1, F sub 2, F sub 3, los distintos niveles. Entonces esta sería F1, esta sería F sub 2, F sub 3, F sub 4, F sub 5. La suma de las F, de la frecuencia absoluta, la suma de F1, F2, F3, o en términos generales, la suma de F sub I, va a dar igual a N. Y como dijimos antes, si es un estudio censal, N mayúscula, y si es un estudio muestral, N minúscula. ¿Sí? ¿Está? Bueno, acá lo aclara eso que estoy mencionando, en el ejemplo de la suma de 50, que es la cantidad de alumnos que conforman la muestra. ¿Sí? Esa F sub I, entonces, es una cuestión que representa la frecuencia absoluta de la iésima categoría, de la primera categoría, la segunda, ¿sí? Y FRI va a ser frecuencia relativa de la iésima categoría, ¿sí? Frecuencia relativa de la iésima categoría. Las frecuencias relativas, como ya expliqué, se obtienen dividiendo cada frecuencia absoluta por el total de datos. ¿Cómo se obtiene FRI? Es FI sobre N. Ahora esto, yo no, obviamente que por ahí uno lo lee así y dice, pero ¿cómo? ¿De qué habla? A ver, ¿cómo obtuve 0,14? Que sería FR3. FR3, ¿por qué? Porque es la tercera categoría. ¿Cómo lo hice? F3, la frecuencia absoluta de la categoría 3, sobre N, que es 50. 7 sobre 50. No es más que lo que vimos, una cuestión de notación, pero bueno, es importante porque si yo veo una tabla donde dice FI, FRI, yo tengo que saber que están indicando esos nombres o esas siglas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? La suma de todas las frecuencias relativas, que lo mencionamos como habíamos mencionado, fíjense, si yo sumara todas las frecuencias relativas, tendría siempre un denominador común que es N. Y entonces lo que estaría sumando es toda, en los numeradores, FI. La suma de todas las FI da N. N sobre N me va a dar, indefectiblemente, 1. Ya sea el estudio muestral, que sería N minúscula, como el estudio censal, que sería N mayúscula. ¿Sí? Como decíamos antes, por más que yo presente la frecuencia relativa y no la porcentual, cuando uno va a interpretar, las frecuencias relativas en general se interpretan en porcentaje. O sea que lo que tengo como frecuencia relativa lo multiplico por 100. ¿Sí? Que es lo que hicimos acá. Entonces, en particular, yo, cuando construyo frecuencias relativas, lo que pido al alumnado es que trabaje con 4 decimales, de manera que cuando lo va a interpretar en porcentajes, va a estar trabajando con 2 decimales. ¿Sí? Es decir, acá fue justo el ejemplo que teníamos 23 sobre 50 y solo son 2 los decimales. Pero si hubiese dado 0,46, 88, 8888 periódico, yo hubiese trabajado con 0,46, 8, 9, para redondear. Entonces después yo diría el 46,89%, ¿sí? Proviene de la provincia de Santa Fe. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta para este tipo de tabla de frecuencia, las construcciones de las distintas frecuencias? Después, bueno, cuando vean en práctica cómo se trabaja, quizá les surja alguna duda, pero bueno, por el momento, parece que no. Vamos entonces a tablas de frecuencia para variables medidas en escala ordinal. Acá vamos a ver una modificación. Supongamos que a esos 50 alumnos, además de preguntarles de dónde venían, se le preguntó otra característica. ¿Cómo calificaban el edificio? ¿Sí? La calificación del estado de edilicio. Bueno, en el contexto actual, en particular ustedes prácticamente lamentablemente no podrían hacer la calificación porque no han ido prácticamente a la facultad, pero ¿cómo se califica el estado de edilicio? Y las opciones son malo, regular, bueno, muy bueno y excelente. Acá la variable es una variable cualitativa, no está midiendo una cantidad. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la otra?
Que esta es ordinal. Que acá los valores, las categorías, pueden ser ordenadas, porque el malo es una calificación inferior a regular, ¿sí? La variable tiene un orden natural, en donde hay un orden natural y malo es algo peor que regular es algo más bajo que bueno, ¿sí? ¿Está? Entonces acá sí la variable alcanzó un orden, una escala ordinal, ¿sí? A ver. Bien. Entonces, en este tipo de información, cuando la variable alcanza una escala ordinal, la tabla de frecuencia puede ser un poco más completa que si la variable, se puede agregar alguna otra información que para variables en escala nominal no se podrían construir. Entonces, la información ya no está la información en crudo, por así decirlo, ¿sí? No está la información en crudo, por así decirlo, ya está organizada, está presentada en esta tabla. ¿Qué tenemos en esta tabla con respecto a la otra? Hay un número de columnas mayor, hay otras frecuencias que no habían aparecido en la otra tabla. En la otra tabla teníamos frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Qué nos apareció acá? Dos nuevas columnas, una que se llama frecuencia absoluta acumulada y otra que se llama frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Es decir que ahora, cuando la variable es de escala ordinal, cobra interés ver una frecuencia que se llama acumulada. Vamos a analizar cómo se construye esta tabla entonces. Acá que tenemos la variable. ¿Cuál es la variable? Calificación del estado de inicio. Esto que está acá, como lo dijimos antes, que son las distintas categorías, los distintos niveles de la variable. ¿Qué pasa con esta forma de presentación? La variable tiene un orden, entonces hay que respetar el orden. En esta tabla yo tengo Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, otras. Profe, ¿por qué se presentó así y no se presentó distinto? Podría haber presentado Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, otras. No hay un problema. O podría haber empezado por Córdoba. No hay una forma de presentarlo. Generalmente puede que se lo vaya presentando, pero esto no es obligatorio. Fíjense acá, está presentado por el de mayor frecuencia a menor frecuencia, y otras, como son varias provincias al mismo tiempo, se presenta último. Generalmente siempre que haya una categoría a otras, es como que la última que se presenta. Pero no es que hay un orden que sí o sí hay que respetar. No va a modificarse el análisis si yo altero el orden. En este caso, la variable es ordinal y yo no puedo poner, por ejemplo, malo, después bueno, después regular, después excelente, después muy bueno. No, voy a respetar el orden. Y en general hay algunas bibliografías que lo presentan al revés, es decir, empiezan de excelente y van para abajo. Nosotros vamos a trabajar con lo que pensamos, el nivel más bajo de la variable, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? O sea, lo más bajo que se podía calificar del edificio, la categoría era malo, y de ahí hacia arriba. ¿Está? Ahora, ¿qué significa el 4? Bueno, que cuatro personas calificaron el edificio como malo. Y el 008, y es que esta es la relativa, 4 sobre 50. Eso es tal cual como antes. 21, ¿qué significa? 21 personas calificaron como bueno, y el 0,42 como lo construiste. Y es 21 sobre 50. Ahora, ¿qué es el acumulado? ¿Qué nos dice el acumulado? Este 4, ¿qué representa? ¿Cuántas personas, cuántas observaciones alcanzan este valor o un valor inferior? ¿Cuántas personas calificaron el edificio como malo o algo inferior? Más inferior que malo no hay. Entonces, ¿cuántas son las personas que calificaron como malo o algo inferior? Estas 4. ¿Sí? Ahora, ¿y este 12 qué indica? ¿Cuántas personas calificaron al edificio como algo regular o algo inferior? ¿Sí? El algo inferior para este caso, ¿qué sería? Malo. ¿Sí? ¿Cuántos calificaron como malo o regular? Y esto, ¿qué es lo que implica este 12? Y que va arrastrando, va acumulando, justamente el nombre de frecuencia absoluta, acumulada. Va acumulando la frecuencia. Entonces, ¿qué me indica este 12? Que hay 12 personas que calificaron al edificio como regular o algo inferior. ¿Se entiende?
¿Y este 33 qué indica? ¿Cuántos califican al edificio como bueno o algo inferior? Que podríamos decir malo, regular o bueno, ¿sí? Bueno o algo inferior. O hasta bueno podríamos llegar a decir incluso, ¿sí? ¿Quiénes son? 33. ¿Y cómo construyo ese 33? Tengo dos alternativas. Puedo decir, bueno, son los 4 más 8 más 21, o yo ya tengo arrastrado este 12, a este 12 le sumo la última celda y construyo el 33. ¿Se entiende esta frecuencia acumulada? Sí, se entiende. Sí, profe. Bien, entonces, perfecto. ¿Qué va a pasar? Bueno, sigo acumulando. ¿Qué indica este 45? Son 45 alumnos que calificaron el edificio como muy bueno o algo inferior. Y ahora, cuando ya llego acá a 45, le sumo estos últimos 5. ¿Qué logré? Bueno, 50 alumnos calificaron el edificio como excelente o algo inferior. Y bueno, sí, ya excelente es la máxima calificación. Ahí ya llegaste a todos, ¿sí? Siempre la última categoría va a acumular el N. O sea, siempre esta última categoría va a ser igual que el total de las frecuencias absolutas. ¿Sí? Y fíjense que acá la última fila para nosotros es la totalización. Total, pero que sumar estas acumuladas no tiene un sentido. Por eso es que acá no va nada. Está ese guión. No tiene sentido sumar esto porque son acumuladas. No nos va a decir nada, es sumar esto. Bueno, frecuencias relativas se construyen igual que lo que dijimos para tablas nominales y siempre el total de frecuencia relativa va a ser 1. Si trabajo con la porcentual, 100. Frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se construye? Es la misma lógica que trabajamos con la absoluta, pero el nombre bien lo dice, acumulamos relativa ahora. ¿Y qué es lo que vamos a acumular? Primero, había 0,08 de frecuencia relativa, que indicaba que el 8% calificó al edificio como malo. Después hay un 16% que califica como regular. ¿Cuánto acumulan estos dos? 24%. 0,08 más 0,16. ¿Qué indica este 0,66? A 0,24 le sumo 0,42. O como dijimos antes, puedo hacer 0,08 más 0,16 más 0,42. ¿Sí? Voy acumulando 0,66 más 0,24, 0,90. 0,90 más 0,10, 1. ¿Qué va a pasar con la última categoría? Y el 100% del alumnado va a calificar al edificio como excelente o algo inferior. Ya no hay más una calificación más alta que excelente. O sea, es obvio que el 100% va a dar esa calificación o algo inferior. Siempre la última categoría en la relativa acumulada va a tener un 1 y si estamos trabajando con la porcentual, el 100. ¿Sí? Es decir, que siempre vamos a tener esta coincidencia acá entre n y acá va a estar n, 1 y acá va a estar 1. Toda tabla, cualquiera sea la tabla, con cualquier valor que tenga la tabla, siempre se va a dar esta cuestión teórica, ¿sí? Esta cuestión de las tablas. ¿Está? Se va a presentar siempre esto. Bien, ahí en la pregunta estamos hablando no de frecuencias, sino de variables medidas en escala. ¿Sí? No es que hay frecuencias nominales y frecuencias ordinales. Las variables medidas en escala nominal son aquellas variables que yo tengo distintos valores de la variable. Por ejemplo, acá yo evalúo provincia de procedencia y tengo distintos valores de la variable. Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba. Esos valores son valores distintos. Yo puedo, si alguien me dice que viene de Santa Fe y otra persona me dice que viene de Buenos Aires, yo veo que no hay un nombre distinto. Esos nombres, Santa Fe, Buenos Aires, no tienen un orden natural, no los puedo ordenar, no puedo decir Santa Fe es mayor que Buenos Aires es mayor que Santa Fe en cuanto a haber nacido o lugar de procedencia. Entonces, esas variables
alcanza una escala de medida que se llama nominal, escala de medida, ¿sí? Nominal. ¿Está? No confundir con frecuencia, son cosas distintas. Y cuando la variable, siendo cualitativa, ¿sí? Los distintos valores de la variable, por ejemplo, cómo calificar el edificio, malo, regular, bueno, acá quien me dijo malo y quien me dice regular, ya sé que dan cosas, me están dando valores distintos, pero además, esos valores distintos, esos niveles distintos que alcanzan la variable, tienen un orden natural. Puedo ordenar eso. Debo ordenarlo, de hecho, cuando lo voy a presentar. Esa variable es una escala ordinal. A propósito de la pregunta que hizo Lisette, Natalia, vamos a ver esta cuestión. ¿Por qué, si la variable es nominal, no construimos también la acumulada? ¿Por qué para esta tabla no agregamos esas dos columnas adicionales de acumulado? ¿Qué sentido tiene que yo lea 33 personas, por ejemplo? Supongan que yo acá agregara el acumulado. 33 personas vienen de Buenos Aires o algo inferior. ¿Hay algo inferior a Buenos Aires? ¿Tiene sentido? No, no tiene. Como la variable no tiene un orden natural, no tiene sentido. 33 más 7, 30. 30 personas vienen de Córdoba o menos. ¿Qué es menos? Si la variable es nominal, nunca va a tener sentido, porque no hay un orden. Cuando la variable alcance la escala ordinal, ahí ya va a cobrar sentido el acumulado. Por eso es que las tablas de frecuencia para variables en escala nominal son más escuetas, por así decirlo, porque solo presentan estas dos frecuencias. Cuando la variable ya es ordinal, alcanzan o generan estas tablas con el acumulado. El acumulado tiene sentido analizarlo. Damián, no es la importancia de, de que sean mutuamente excluyentes. Para toda tabla de frecuencia, siempre las categorías, los niveles que yo voy a armar en las tablas, siempre van a ser mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto? Yo acá tengo malo. 4 dijeron que el edificio era malo. Estos 4 que están acá, no pueden estar en ningún otro lugar de la tabla. El hecho de que sean mutuamente excluyentes lo que nos garantiza es que justamente cuando yo haga la suma me dé 50. Si yo le permito a la persona que me diga que puede calificar el edificio como malo y a su vez como regular, entonces una persona podrá estar en los dos niveles y ya ahí vamos a tener un problema para el análisis, porque no vamos a tener esa totalidad, ¿sí? Las categorías para todas las tablas de frecuencia, las 4 diferentes que vamos a ver, hasta ahora vimos 2, los 4 diferentes tipos de tablas de frecuencia, vamos a tener siempre categorías del tipo mutuamente excluyentes. Bien, ahí Damián me dice que se entendió. Lisette, no sé si se entendió. Bien, perfecto, buenísimo. Gracias por esto de que son ágiles en la respuesta, ¿sí? En el chat. Bárbaro, muy bueno. Vamos a ver acá, entonces, en cuestiones simbólicas, qué significan las notaciones. ¿Cómo vamos a hacer la notación de la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta era con FI y una F minúscula. La frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? La frecuencia absoluta va a ser una F mayúscula, F sub I. ¿Qué indica F1? ¿Qué sería F1? Sería esta primera, la frecuencia absoluta acumulada 1. Esta va a ser igual a F minúscula 1, porque es la primera que acumula. F grande 2, F mayúscula 2, ¿qué va a ser? F1, F minúscula 1, más F minúscula 2, perdón. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta diapositiva. F mayúscula 3, ¿qué va a ser? F minúscula 1 más F minúscula 2 más F minúscula 3. Hay otra forma de poder llegar a esta, pero bueno, eso es lo que nos está indicando. ¿Está? Esa es la acumulada. ¿Cuánto va a ser la última frecuencia? La última acumulada, en este caso sería F5, F mayúscula 5, y va a ser igual a N, porque va a ser F1 más F2 más F3 más F4 más F5, que son todas las frecuencias que se presentaron para esta tabla particular. ¿Sí? Y luego nos dice la forma de notación de la
frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada la vamos a hacer la notación con FR que es de frecuencia relativa, lo mismo que antes, pero nada más que por ahí digan, bueno, una pavada, pero no. Yo ya sé que cualquier bibliografía que vea, si estoy usando la F mayúscula, estamos hablando de frecuencia acumulada y no de la frecuencia. Bueno, la última frecuencia relativa acumulada va a ser igual a 1, y si hablamos de frecuencia relativa acumulada porcentual, igual a 100. Vamos a interpretar alguna línea en particular de esa tabla que nosotros vimos. Yo voy a la tabla directamente ahora. Por ejemplo, yo puedo interpretar distintos valores, pero cuando uno pide interpretar una tabla en términos prácticos, en la práctica nuestra, no le vamos a pedir que interpreten cada uno de los casilleros de la tabla. La idea es que ustedes sepan interpretar cada una de las frecuencias en particular. Entonces por ahí se les pide una línea en particular que interpreten para que nos demuestren que se entendió el concepto de las distintas frecuencias, ¿sí? ¿Qué nos indica, por ejemplo? Voy a interpretar otra que la que está en la diapositiva, de manera que después ustedes puedan ver la de la diapositiva también. ¿Qué significa, por ejemplo, la cuarta línea? ¿Qué sería la cuarta línea? Empiezo a leer a partir de los niveles de la variable. No leo esto como una línea. Este es el encabezado de la tabla. Primera línea, segunda línea, tercera, cuarta línea. ¿Qué significan los valores de esta cuarta línea? Hay 12 personas, 12 alumnos, que calificaron al edificio como, al estado del edificio, como muy bueno. ¿Sí? ¿Qué nos indica este 45? 45 de los alumnos calificaron al edificio como que está en un estado muy bueno o algo inferior, o con una calificación de hasta muy bueno. Ese hasta muy bueno implica toda la calificación hasta el valor muy bueno. Quizá en estos casos sea más claro decir muy bueno o algo inferior, o a veces si no parece claro hasta podemos decir calificaron como malo, regular, bueno o muy bueno, ¿sí? Pero eso es lo que nos está indicando ese 45. Es el arrastre, el acumulado hasta este nivel. ¿Está bien? ¿Qué nos indica este 0,24? Que no lo voy a interpretar como proporción, porque si yo digo la proporción de personas que calificaron como muy bueno 0,24, por ahí no todo el mundo va a captar rápidamente qué es una proporción. Entonces, cuando uno en estadística está resumiendo la información y la está brindando, intenta que sea lo más claro para quien lo recibe. Entonces, en vez de hablar quizá de proporción, lo llevamos más allá de que acá está como una proporción, como una frecuencia relativa, no porcentual. Cuando lo interpretamos, sí lo llevamos a porcentaje. Entonces, ¿qué vamos a decir? El 24% de los alumnos, ¿sí? O del alumnado, calificó al edificio como muy bueno. Eso que estoy interpretando yo es lo mismo que cuando dije 12 alumnos calificaron al edificio como muy bueno, pero ahora lo digo en términos relativos. ¿Y esto qué nos indica? Bueno, ¿cuánto pesa ese 12 realmente? ¿Sí? Eso es lo que nos da la frecuencia relativa, que es fundamental para el análisis, ¿sí? Es mucho más relevante quizás este valor que este otro que es absoluto. ¿Está bien? Pero interpretamos todos, ¿eh? ¿Y qué nos indica el 0,90? Que el 90% del alumnado calificó al edificio como muy bueno o algo inferior. Es lo mismo que este 45, pero en términos relativos. ¿Está? Bueno, acá tienen, dentro de la calificación, en general, es como que se califican esas 4 celdas que responden a cada una de las frecuencias de algún nivel de la variable. Nosotros en este caso dijimos, bueno, vamos a elegir la cuarta línea. En esta diapositiva se está interpretando la tercera línea. Adicionalmente, ¿sí? Se puede agregar, que no está acá, no es parte de las celdas, que el 10%, por ejemplo, calificó como algo superior a muy bueno sería. Que en este caso es excelente, nos queda. ¿Sí?
Es una adicional, pero generalmente en la interpretación vamos a interpretar esas 4 frecuencias de manera de demostrar que se entendió el concepto de las frecuencias relativas, perdón, de las distintas frecuencias que se presentan en una tabla. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, yo no. Bien, bien. Vamos entonces a ver, cuando uno presenta variables cualitativas, estas son las tablas de frecuencia. Si la variable es nominal, la tabla de frecuencia es aquella que vimos con 2 frecuencias, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y si la variable ya es de escala ordinal, además de las frecuencias absoluta y relativa, logramos la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Ahora, ¿cómo gráficamente represento la información que está brindando esta tabla de frecuencias? ¿Sí? Generalmente, cuando las variables son en escala nominal, en general, se suele presentar, ¿sí?, un gráfico de sectores, un sectograma, el gráfico circular, el que si lo traducimos de la bibliografía en inglés, que lo llama chart pie, el que a veces uno coloquialmente le parece feo que lo mencionen así, pero bueno, es la traducción, el gráfico de torta, pastel o torta, ¿está? En este caso, ¿qué vamos a usar para representarlo? Vamos a usar la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia relativa que teníamos, ¿sí? Acá tenemos, ¿se acuerdan que la frecuencia relativa era 0,46? Bueno, el 46% proviene de Santa Fe, el 20% proviene de Buenos Aires, ¿sí? El 14%, y acá está cada uno de los distintos niveles. Este gráfico, ¿se acuerdan que es como adecuado para usar con hasta 5 o 6 niveles? No que sea un gráfico donde vamos a poner, por ejemplo, 20 niveles distintos. Eso no es muy, no es muy buena presentación esa forma, ¿sí? Queda medio ilegible. Es como que siempre se destaca solo el sector fundamental y después los otros sectores, si son 20 sectores con poca frecuencia relativa, queda medio engorroso a la lectura. Bien. Este gráfico en particular, un poquito de resumen también, aprovechando que tenemos el gráfico, ¿cuándo se usa? Cuando uno quiere ver cuánto representa cada una de las categorías del total. Descompongo un total en partes. Perdón, me fui. Eso es lo que, bueno, está acá, está mencionado. Otra representación posible hubiese sido en un gráfico de barras horizontales. Aun cuando la variable era en escala nominal, ¿sí? No es que sí o sí se hace un gráfico de sectores. Un gráfico de barras horizontales. ¿Y por qué barras horizontales y no verticales? Esto siempre generó alguna discusión, ¿no? La idea de las barras horizontales, cuando la variable es cualitativa, se utilizan gráficos de barras horizontales, ¿sí? Y cuando la variable está clasificada como una variable cuantitativa o cronológica, barras verticales, ¿sí? Y cuando sea cronológica de más de 6 periodos, los gráficos lineales. Ahí le estoy mandando un poco de la cuestión de cuadros y gráficos. Bien, cuando yo uso, este está para calificación del estado de indicio, yo no voy a presentar el gráfico, podré presentarlo como malo, regular, bueno, muy bueno o excelente, o viceversa. Ya dijimos que cuando construya la tabla, lo ideal es que nosotros pongamos el nivel más bajo hacia el más alto. Fíjense que acá en la presentación gráfica lo está presentando al revés, pero en la tabla no lo vamos a hacer así. ¿Y cuándo uso un gráfico de barra horizontal? ¿Por qué presento esto? Y no uno, por ejemplo, de sectores. El de sectores yo voy a querer ver, bueno, dentro del total, ¿cuántos calificaron como bueno? Entonces es como querer descomponer el total en partes. ¿Y cuándo uso el de barras horizontales? Cuando lo quiero usar más con tipos comparativos, es más comparativo, ¿sí? Veo y comparo las barras, comparo las dimensiones de las barras y es más del estilo comparativo, ¿sí? Cualquiera de los dos hubiese sido propio para esta información. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa cuando los datos ya son cuantitativos, es decir, cuando la variable ya es una variable cuantitativa, ¿sí? Lo que vimos hasta ahora era para variable cualitativa y dividimos en si es escala nominal
o si es en escala ordinal. Ahora lo que vamos a ver es cuando la variable ya es cuantitativa. Vamos a ver dos casos. Esto muchas veces en la bibliografía se resume en variable cuantitativa discreta, variable cuantitativa continua. No necesariamente es así. Lo que tenemos que hacer es una diferencia entre variables cuantitativas con pocos valores distintos y variables cuantitativas con muchos valores, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué significa esto de con pocos valores distintos. Cuando la variable es cuantitativa discreta, y sin importar la escala de medición, ¿se acuerdan que las variables cuantitativas alcanzan dos escalas de medición? La escala de intervalo y la escala de razón. Casi todas las variables cuantitativas, alcanzan una escala de razón. Son muy pocas las que no alcanzan una escala de razón. ¿Cuáles son las variables cuantitativas con escala de intervalo? Aquellas en las que el cero no significa la ausencia de lo que se mide. ¿Cuáles eran los ejemplos? A ver. La temperatura. La temperatura. Otro ejemplo, el año calendario. Uno no puede decir que el año 2020 es el doble que el año 2010, porque el cero no implica ausencia, no se originó el mundo en el cero, es un hecho histórico, ¿sí? Que implicó que se lo llame el año cero, que es el nacimiento de Cristo, pero que no implica que en el 2020 pasó el doble de tiempo que en el año 1010. También los talles de ropa de bebé, ¿sí? Entonces, pero bueno, las variables cuantitativas, entonces no entramos en esta cuestión para el análisis de las tablas de frecuencia, si son de intervalo o de razón, sino que evaluamos otra cosa. Si hay pocos valores distintos, cuando yo analizo la información, hay muchos valores distintos. En general, cuando cuando la variable es cuantitativa discreta, va a presentar pocos valores distintos. Por ejemplo, ahora en la videoconferencia hay 100 alumnos. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienen? ¿Sí? Se van a presentar algunos valores como ser 0, 1, 2, 3, 4 con mayor frecuencia, y puede que se presenten algunos otros, pero no va a haber infinidad de valores distintos, no se van a presentar 100 valores distintos de la variable, ¿sí? Va a haber pocos valores, entonces voy a poder resumir la información manteniendo esos valores que se fueron presentando. Vamos a ver con un ejemplo y voy a ir dando información respecto a eso. Por ejemplo, se les pidió a los alumnos que dijeran la cantidad de materias que habían aprobado en el último semestre. Y la información fue resumida en esta tabla. Cantidad de materias aprobadas. Esa es la variable que estoy analizando. ¿Qué es 0, 1, 2, 3, 4? Distintos valores que presentó esa variable. Es una variable de tipo discreta, porque nadie me puede decir que aprobó 0,125 materias, 0,58 materias, ¿sí? Entonces, del valor 0 al 1, no hay posibilidad de valor intermedio. Es una variable del tipo discreta. ¿Qué significa que presenta pocos valores distintos? Justamente, hay 5 valores diferentes y los puedo presentar en la tabla, ¿está? A eso refiere el titular variable cuantitativa con pocos valores distintos. Muchas de las variables cuantitativas discretas va a suceder esto. Cantidad de hermanos, cantidad de hijos, cantidad de materias aprobadas, ¿sí? Cantidad de medios de transporte que usás para llegar a la facultad. ¿Está bien? Las variables cuantitativas discretas en general va a pasar esto, que voy a tener pocos valores distintos. ¿Qué significan estas columnas? Fíjense que acá ya está presentado más simbólicamente, ¿sí? Y no tan en términos del problema, no está acá, frecuencia absoluta, ¿qué nos indica? O sea, FI nos dice en realidad, ¿qué es esto? La frecuencia absoluta. F mayúscula, la acumulada, frecuencia relativa, bien, la frecuencia relativa acumulada, ¿está? ¿Cómo se construyen? Exactamente igual que antes. ¿Qué indica este 15? Que 15 alumnos aprobaron 0 materias en este último semestre. ¿Qué indica este 8? Que 8 alumnos aprobaron 3 materias en este último semestre. ¿Y cómo se construye este 0,30? Y 0,30 es 15 sobre 50, si esa es la frecuencia relativa. ¿Bien? Y este 25,
Y este 25 es el acumulado. ¿Qué es acumulado? Bueno, es este 10 más este 15. Fíjense, la variable es una variable cuantitativa. Lógicamente, que si es un número y está midiendo una cantidad, estos números yo los puedo ordenar. Y cuando yo presente esta información, no puedo poner 0, 2, 1, 3, ¿sí? Voy a preservar el orden de la variable. Y como hicimos con la variable ordinal, que pusimos el nivel más bajo al nivel más alto, acá lo mismo, valores más bajos a valores más altos, ¿sí? No voy a presentar 4, 3, 2, 1, 0, ¿sí? Sino que de nivel más bajo a nivel más alto. ¿Cómo construyo el 37 que está acá? 15 más 10 más 12, que son los 37, o 25, que fue la última frecuencia acumulada que tenía, más esta que le agrego acá, 25 más 12. ¿Qué es este 0,74? Lo puedo pensar como 0,30 más 0,20 más 0,24, 0,74. Lo puedo pensar como a este 0,50, que es la última frecuencia relativa acumulada que tengo, le agrego este 0,24, 0,74. O también lo puedo construir como 37, que es la frecuencia absoluta acumulada, sobre 50. De todas formas, llego a lo mismo. Vamos a interpretar en vez de la tercera línea, no, acá está la cuarta interpretada. La segunda, por ejemplo. ¿Qué indica este 10? 10 alumnos aprobaron una materia. 10 alumnos aprobaron una materia en el último semestre. ¿Qué implica este 25? 25 alumnos aprobaron una materia o menos, que lo puedo también leer como hasta una materia, hasta que significa coloquialmente hasta, ¿sí? Es muy usado y tenemos que tener en cuenta este lenguaje coloquial que nos indica simbólicamente, que es 0 o 1, o que es menor o igual que 1, ese hasta. ¿Sí? Una materia, hasta una materia. ¿Está bien? El 20% de los alumnos, esta es una relativa, no es una acumulada, ojo. El 20% de los alumnos aprobaron en el último semestre una materia. El 50% de los alumnos aprobaron en el último semestre hasta una materia. Hasta una materia, profe, tiene que ser sí o sí así. No, puedo decir una materia o menos. Incluso si quieren puedo decir 0 o una materia, ¿sí? ¿Está? O entre 0 y 1. Ahora, entre 0 y 1, como son dos niveles nomás, no tiene mucho sentido, pero... Y este 0,74, profe, ¿cómo lo leo? El 74% de los alumnos aprobaron hasta 2 materias en el último semestre. ¿Es la única forma? No, también puedo decir el 74% de los alumnos aprobaron entre 0 y 2 materias. Entre 0 y 2 materias en el último semestre. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver entonces la representación gráfica, ¿sí? De las distribuciones de frecuencias para variables cuantitativas con pocos valores distintos, que siempre va a estar asociada a variables que son del tipo discreta. Pero no, bueno, ahora lo voy a aclarar cuando veamos el otro ejemplo, para no meterle más ruido. ¿Qué tipo de representación gráfica vamos a tener? Acá vamos a representar gráficamente a las frecuencias absolutas o a las frecuencias relativas por medio de un gráfico que se llama gráfico de bastones. Vamos a usar un gráfico de bastones que es propio de representar las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas, pero no las acumuladas. Cuando yo quiera representar las frecuencias acumuladas, voy a usar un gráfico que se llama gráfico escalonado. ¿Sí? Vamos a ver entonces cada uno de estos gráficos. Gráfico de bastones. ¿Qué voy a tener en el gráfico de bastones? Un eje horizontal que me en el que yo voy a poner a la variable que estoy analizando. ¿Cuál es la variable que analizo? Cantidad de materias aprobadas. ¿Qué tengo acá? Cada uno de los valores que yo observé de la variable. Obviamente, bueno,
¿Qué pasa con este tipo de gráficos? Yo acá también tenía otra tabla para que lo vean y por qué, a ver si está en el anterior, acá está. Es el mismo ejemplo, gráfico de bastones, cantidad de materias aprobadas. Tengo 0, 1, 2, 3, 4. Y el número de materias, el número de alumnos. ¿Qué tengo acá? La variable analizada. ¿Qué tengo acá? La frecuencia absoluta, que en este caso son cantidad de alumnos, número de alumnos. ¿Qué pasa? Matemáticamente alguien podría decir, es un horror que corran el cero del eje. Como yo tengo, y en general para las variables cuantitativas discretas va a aparecer el valor 0, cantidad de hermanos 0, cantidad de medios de transporte para llegar hasta la universidad 0, cantidad de materias aprobadas 0, ¿sí? Cantidad de artículos que se compró hoy en la librería 0. Muchas veces, generalmente se va a presentar el 0. Si yo no corro el 0 del eje, voy a hacer un bastón, porque justamente el gráfico se llama gráfico de bastones, una línea recta que va a coincidir con el eje. Entonces no me va a permitir hacer un análisis visual. ¿Para qué me sirve esta gráfica? Para justamente analizar la distribución de frecuencias. ¿Cómo es esta distribución de frecuencias? Después van a ver más adelante que uno va a poder decir si la distribución de frecuencia presenta tal forma o tal otra. Entonces, si yo no corro el valor 0, voy a tener una distorsión en cuanto a lo visual. Por eso es que generalmente, alguna bibliografía no lo hace, pero en general, casi toda la bibliografía hace esto, ¿sí? Correr el valor 0. Matemáticamente uno podría decir que no es correcto, pero nosotros estamos tratando de visualizar justamente gráficamente esta distribución. ¿Qué altura toma este bastón? La altura que corresponde a la frecuencia. ¿Qué frecuencia tiene? Vamos a ver si analizamos. Ahí. El 15. Ah, no es el mismo ejemplo, entonces. Era más alto. Ah, qué tonto. No es el mismo ejemplo, perdón. 15. Sí, vamos a verlo desde acá. Entonces, ¿sí? ¿Qué altura toma este bastón? El 15. ¿Qué altura toma este otro bastón? Les pido disculpas. ¿Qué altura toma este otro bastón? Pensé que eran los mismos ejemplos. 10. ¿Qué altura toma el otro bastón? 12. ¿Sí? Y así. ¿Qué pasaba, profe? Si esto por ahí a veces lo preguntan. ¿Qué pasaba si ningún alumno había aprobado 3 materias? Bueno, iba a aparecer el 3 y acá iba a tener un 0. ¿Y el bastón cómo iba a quedar? Sin altura. No iba a tomar altura. Pero no es que del 2 salto al 4 y no presento el bastón del 3. No, el 3 tendrá un bastón sin altura, ¿sí? Que nos mostrará que no se presentó ese nivel de la variable. ¿Está? Una pregunta. Sí. Ahí el gráfico no estaría mal porque en la unidad anterior veíamos los gráficos y decía que los bastones tenían que estar, no podía haber un espacio entre... Sí, este no es un gráfico, por eso el gráfico no es un gráfico de barras, esto. Es un gráfico propiamente de la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa discreta, que se denomina gráfico de bastones. No son barras en realidad, acá son barritas muy, muy finitas, pueden ser, o directamente como están acá, que son bastones. No es un gráfico de barras como el que vieron. En el gráfico de barras, que es más para presentación de un conjunto de datos, las barras deben tener todas el mismo ancho y el espacio, yo creo que te referís a eso, el espacio entre las barras. Sí, eso es cuando yo presento la información para un gráfico de barra. Esto es propio de, a ver, tengo una tabla de frecuencia de una variable cuantitativa discreta y quiero hacer el gráfico para evaluar la forma de la distribución. Este gráfico es propio para evaluar la forma de la distribución. Es un poquito más técnico, no es tanto como la presentación de datos, sino un poco más técnico en cuanto a, vamos a evaluar cómo se distribuyeron estas frecuencias, qué forma tiene la distribución. Las formas pueden ser simétricas o asimétricas, eso van a ir a medida que vayamos avanzando en la materia, ese análisis, pero está bien la pregunta porque a veces uno confunde el gráfico de bastones como si fuese un gráfico de barras y no es lo mismo. O sea, conceptualmente estamos viendo lo mismo porque los bastones al final que alcanzan la altura de la frecuencia, ¿sí? Esa cuestión es la misma, pero el gráfico no es el mismo, ¿sí? ¿Está? Profe, sí. Entonces, en este caso, la medida del bastón es indistinta. Puede hacerse con una línea como en el otro ejemplo. Sí. O una barrita muy finita, como está acá.
idealmente ustedes cuando lo hagan, ¿qué pasa? Si ustedes usaran un software como Excel, no les va a hacer este gráfico. Les va a hacer algo así. ¿Está mal? No, no está mal. Pero lo ideal es este. ¿Sí? Y ustedes, si hacen un examen, por ejemplo, y van a hacer un gráfico de bastones, lo van a hacer manualmente, no lo van a hacer con un software. Salvo que, bueno, cuando se incorpore definitivamente el software, pero bueno, en el caso ahora lo van a hacer manualmente. Entonces, ¿qué van a hacer? En realidad van a hacer este tipo de gráfico, una línea recta, como el que ven acá. ¿Sí? ¿Está? Sí, buenísimo. Bien, este gráfico es para la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Nosotros acá presentamos la frecuencia absoluta y no la relativa. Perdón, me voy a uno al otro. Presentamos la frecuencia absoluta y no la relativa. ¿Qué pasa si en vez de hacer, y eso se lo propongo de última que ustedes lo hicieran, en vez de tomar, generalmente vamos a elegir hacerlo con la frecuencia absoluta, pero en vez de tomar la frecuencia absoluta, tomaran la relativa. ¿Qué deben presentar en el gráfico? Esto es fundamental porque a veces notamos que deben presentar en la escala del eje vertical, en el eje Y, ¿sí? Estos distintos valores que se van presentando, pero no consideren el total, por favor. Los distintos valores que presentaron para los distintos niveles de la variable. Entonces tendré que tener un gráfico que contemple, no sé, de cada 0,04 o cada 0,02, ¿sí? Cada 2%, cada un 4%, cada un 5%. Lo iré armando yo, pero cuando lo haga, voy a tener una forma que va a ser la misma que este otro gráfico. Lo que va a cambiar es esta escala, pero la gráfica que construyo va a tener la misma forma, voy a replicar la misma forma. No es que voy a hacer un gráfico totalmente distinto, ¿sí? Entonces, sea cual fuera la frecuencia que elegí, sea la absoluta o sea la relativa, voy a construir un gráfico que va a ser el mismo y que me va a dar la misma forma. Las frecuencias se distribuyen de esta forma. Obviamente que no es lo mismo a mi lectura, y esto nos va a servir no solo para evaluar la forma, sino para comparar distintos grupos, por ejemplo. No es lo mismo esto que un grupo donde, por ejemplo, el bastón del 0 sea muy alto, el bastón del 1 muy alto y estos bastoncitos muy bajos. Si yo les presento este gráfico y este corresponde a ciencias económicas y les presento otro gráfico y corresponde a medicina, y evidentemente en la facultad de medicina, si yo tengo un gráfico donde el 0 y el 1 son los bastones más altos y los otros son muy bajitos, en medicina evidentemente la cantidad de aprobados, la cantidad de materias aprobadas en este último semestre ha sido muy baja. Supongan que, no sé, lo estoy haciendo con fines de comparabilidad, cómo fue el desarrollo durante la pandemia y cómo aprobaron cómo fue el aprobado de las materias en los distintos alumnados, y evidentemente en ciencia económica hubo una mayor aprobación que lo que fue en medicina, ¿sí? Entonces esa es la idea de los gráficos de bastones. Poder analizar la forma y poder hacer, si veo distintos gráficos de distintos grupos, comparaciones. Vamos a ver ahora el otro gráfico, el gráfico escalonado, que se usa ¿para qué? Para las frecuencias absolutas acumuladas o las frecuencias relativas acumuladas. Es decir, que lo que yo voy a presentar es esta frecuencia o esta otra. ¿Sí? Vamos a ver cómo se construye. Acá yo por eso, acá, a ver si lo quiero ver. Acá hay un pequeño errorcito. A partir del 0, ¿cuántas personas? ¿Cómo leo yo este gráfico? Antes del 0, esta linita antes del 0, tendría que estar acá. ¿Sí? A ver si se ve, a pesar de que sea otro conjunto de datos. Antes del 0 no acumulé nada. ¿Por qué? ¿Cuántos aprobaron menos de 0 materias? Menos de 0 materias, nadie. ¿Está bien? Antes del 0 no hay acumulado de nada. A partir de que la variable empieza a tomar valores, este gráfico empieza a tomar, ¿sí?, altura. Este gráfico empieza a tomar altura. ¿Está? Entonces, ¿cómo construyo este gráfico? Vamos a ver la tabla. ¿Cuántos alumnos aprobaron menos de 0 materias? Ninguno, como yo les decía. ¿Cuántos alumnos aprobaron 0 materias o menos? Y ahí sí acumulé algo.
0 materias o menos. ¿Cuántos aprobaron 0 materias o menos? Bueno, los que aprobaron 0 materias. ¿Cuántos son? 15. Entonces, previo a 0 vendría en el eje horizontal, en el eje de las abscisas. A partir de 0 ya tomó valores esta tabla. Y son 15 alumnos que aprobaron 0 materias o menos. Y entonces voy a subir al valor 1. Al valor 15, perdón. Y eso queda constante hasta el 1. ¿Cómo lo leería yo? ¿Cuántos aprobaron 0,99 materia o menos? Y los que no aprobaron materia, que son 15. ¿Qué pasa cuando llego al valor 1? Cuando llego al valor 1, ¿sí? Yo tengo cuántos alumnos aprobaron una materia o menos. ¿Sí? Entonces ahí ya pego un salto, porque acumulo algo más. Acumulo estos 10. Estos 10 más acumulo. Entonces la acumulada pasa a ser 25. ¿Qué pasa con el gráfico? Cuando yo llegué al 1, ya salto del 15 hasta el 25. Y eso es lo que estoy haciendo. Pega un salto. Y esto es como que se forma una escalera. Por eso recibe el nombre de gráfico escalonado. Ajá. Donde los distintos saltos generan esos escalones. Los escalones, lógicamente, no tienen que tener la misma altura, porque la altura del escalón, ¿qué me está diciendo? La frecuencia que voy a ir acumulando, ¿sí? Esta altura tiene 10, esta altura tendrá un valor distinto, ¿sí? Acuérdense que acá hay un pequeño errorcito, que esto arranca desde el 0, hay como un corrimiento, en realidad es como que lo veríamos al eje, sino desde el 0 acá. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Qué tengo en el eje horizontal? La variable en estudio. ¿Qué valores aparecen? Los valores que yo estoy analizando. ¿Qué tengo en el eje vertical? La frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada. Cualquiera de las dos que elija van a replicar la misma gráfica, ¿sí? Acá en este caso se eligió la frecuencia absoluta acumulada. Profe, ¿qué pasa cuando llego al 2? ¿Qué pasa cuando llego al 2? Cuando llegaba al 2, ¿qué acumulé? Ahora, 37 alumnos aprobaron 2 materias o menos. ¿Y cómo lo represento esto gráficamente? Bueno, cuando llego al 2, yo vengo en el 1, que estaba en el 25. Eso lo dejo recto. Cuando llego al 2, pego el salto, no sigo recto, pego el salto. ¿Y a dónde pego el salto? Hasta el valor de la frecuencia absoluta que corresponde al 2. ¿Cuánto es? 37. Bueno, ese salto va hasta 37. ¿Está? ¿Qué pasa cuando llego al 3? Cuando llego al 3 hay 45. Llego al 3, pego el salto hasta el 45. Del 3 al 4 me mantengo constante en el 45. Ahora, ¿qué pasa cuando llego al 4? Y cuando llego al 4, en este caso en particular, para esta variable, el 4 es el valor máximo. Llego a la frecuencia de 50. ¿Voy a seguir acumulando cuando llegue al 5, al 6, al 7? No, porque no observé más nada. Ya se queda establecido ahí. Esta gráfica tiene un límite inferior que va a ser el 0. Y es una gráfica que, en términos matemáticos, es una gráfica que es una función no decreciente. No es estrictamente creciente porque en muchas oportunidades, digamos, va a quedar constante. Y tiene un límite superior, una cota superior, que es el valor 50. Si estoy presentando la frecuencia absoluta acumulada, es el valor de n, la cota superior. Y si estoy presentando la frecuencia relativa, es el valor de 1, la cota superior. ¿Está bien? ¿Se entendió la gráfica? ¿Alguna pregunta? Creería que no. Entendió, profe. La idea de esta gráfica es un poco más teórica que la de esta otra. Esta tiene un uso más amplio porque ya dijimos, puedo evaluar la forma, puedo usar la comparativa con otra gráfica de bastones. Esta es un tanto más teórica y de alguna manera, si se quiere, no es la más práctica, pero de alguna manera también con esta gráfica se podrían calcular algunas medidas descriptivas, que va a ser lo que van a ver en próximas clases. Pero no es el de mayor uso para el gráfico escalonado. ¿Está? Vamos a seguir, ya falta poco, sé que Profe, por ahí ya están un poco cansados. Sí. buen día, te pregunto. Buen día, sí.
La altura del salto del escalón sería la frecuencia relativa. La frecuencia, no. La altura de esos saltos, digamos, esta altura de los escalones van teniendo como una altura Sí. que en realidad va a ser lo que yo le voy a sumar a la frecuencia acumulada. Por ejemplo, vamos a ver acá. Yo acumulé hasta, ¿quiénes aprobaron hasta una materia o menos? Los 15 alumnos. Y después, ¿quiénes aprobaron 2 materias o menos? 25. Es decir, que lo que yo tengo acá como altura, que en realidad yo lo que voy a marcar es, a ver, 25. Y entonces voy a marcar acá el 25 para el eje. No me preocupa tanto la altura, sino que lo que tengo que marcar acá correctamente es el 25. Claro. ¿Sí? Acá, ¿quién marqué yo? Vine del 1 hasta el 2 en el valor 25 para el eje Y. Y después, cuando llego al 2, yo sé que pego un salto. Y ese salto lo marco en 37. ¿Por qué? Porque lo acumulado a quienes aprobaron 2 materias o menos, 37. Y me mantengo en el 37 durante el 2 hasta el 3. Y al 3 pego otro salto, que es quienes aprobaron 3 materias o menos, que son los 45. Después sí puedo analizar. Esta altura tiene 10, este escalón tiene 10 unidades, y este tiene 12 unidades, por ejemplo. Y este tiene 8 unidades, y este tiene 5 unidades, pero que son las distintas frecuencias que fui sumando. Pero lo importante es que yo... Refería. Está, perfecto. Marcaría la frecuencia de cada nivel de la variable. Claro, lo que yo voy sumando. Pero lo importante para la construcción no es tanto la altura del escalón, que yo le hice hincapié ahora, sino cómo ubicarlo en el eje Y a estos distintos escalones. ¿Qué valor le doy a esos escalones? ¿Sí? Uno después, si en análisis, puede decir, bueno, el escalón más alto es aquel valor de la variable que más otorgó. ¿Sí? Son cosas más técnicas por ahí o de mayor análisis, pero quédense con esto de dónde ubicarlo en el eje Y a cada escalón, ¿sí? Eso es lo primordial que ustedes tienen que tener. Bien, gracias. Datos cuantitativos, última forma de tabla, ya sé que deben estar un poco cansados. Último tipo de tabla. Datos cuantitativos, fíjense, con muchos valores distintos, Esto generalmente podría estar asociado, bueno, las variables discretas tienen la forma que vimos antes, siempre las variables discretas van a estar en esa forma, pero podrían caer también en una forma como esta. Ahora lo vamos a ver a qué me refiero con esto. Datos cuantitativos con pocos valores distintos, vamos a tener la presentación que vimos anteriormente. Datos cuantitativos con muchos valores distintos, vamos a caer en otra situación. Acá vamos a verlo con un ejemplo. Considerando además de lo que observamos a los 50 alumnos, también se le preguntó cuánto gastaban en transportarse desde la residencia hasta la facultad. Ustedes dirán, no gastaron nada porque no se movieron, porque no fueron nunca a la facultad. Pensando en un cuatrimestre normal, ¿cuánto se gastó para ir hasta la facultad, desde el lugar de residencia? Y tenemos acá la cantidad de dinero gastado. Cantidad de dinero, gasto en transporte, es una variable del tipo cuantitativa, ¿cierto? Porque está midiendo una cantidad. Ahora, ¿es una variable cuantitativa discreta o una variable cuantitativa continua? Continua. Es una variable cuantitativa continua. Yo estoy analizando 50 alumnos, ¿sí? Un alumno puede decir que gastó 88 pesos, y otro puede decir que gastó 88 pesos con 12 centavos, y otro 88 con 25, y otro 102 con 44, y otro 102 con 38, y así. Si yo analizara cada valor de los 50 que se presenta, puede que tenga 50 valores distintos, porque la variable continua va a generar esto. Yo les pregunto el peso, y si son muy exactos con el peso, me van a decir 68 con 25, 68 con 38. Entonces, va a haber tantos valores como casi observaciones si la variable es continua. Y si yo quiero resumir esa información en una tabla de frecuencia, no la puedo resumir poniendo 88 con 25, una persona, 88 con 37, otra persona, porque no resumo nada. Entonces, indefectiblemente, cuando tengo una variable continua, no voy a tener otra alternativa de que generar algo que se llama rango de clases, intervalo de clases, ¿sí? Donde yo voy a generar un intervalo, esto
hay distintas formas de por qué se generan los intervalos, cuántos intervalos genero, y hay distintas alternativas, no lo vemos en el curso, pero voy a generar un rango de clases donde voy a tener, por ejemplo, de 0 a 100 pesos, 6 alumnos. ¿Qué significa esto? ¿Qué me indica esto? Hay 6 alumnos que gastaron. Alguno puede haber gastado 0 pesos, y otro puede haber gastado 58, y otro 32. Están los 6 acá. ¿Qué pasa con este tipo de resumen en una tabla de frecuencia? Pierdo la originalidad del dato, pierdo la identidad de la información, porque yo sé que hay 6 alumnos que gastaron entre 0 y 100 pesos, pero si lo único que tengo es la tabla de frecuencia, no sé cuánto gastó cada uno de esos 6 alumnos. Sé que gastaron entre 0 y 100 pesos. Profe, pero 100 pesos está en la primera línea y está en la segunda línea. ¿Qué pasa si un alumno en particular gastó 100 pesos? Ni 99,99 ni 100,001, sino 100 pesos. Estos intervalos son cerrados por izquierda y abiertos por derecha. Es decir, que como que yo acá tendría un corchete y un paréntesis. No los presentamos así. Uno presenta la tabla así y ya se sabe que este tipo de tabla de frecuencia tiene esa construcción. Así que si en particular tengo un corte del valor de la variable que es 100, tengo un alumno que gastó 100 puntualmente, ese alumno se va a contabilizar en la segunda línea. Y si gastó 199,98 va a ingresar acá, pero si gastó 200 ya va a ingresar en la tercera línea. ¿Sí? ¿Cómo Profe, sí. entonces la primera fila se le diría que es de 0 a menos de 100. No lo incluye. Sí, exacto. Pero cuando uno hace la interpretación va a decir 6 alumnos gastaron entre 0 y 100 pesos. Podríamos decir también entre menos de 100 pesos. Entre 0 y 100 pesos o menos de 100 pesos. ¿Sí? Está bien la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se construye la tabla? Igual que antes. ¿Cómo llego a este 6? Voy contabilizando por conteo cuántos son los que gastaron entre 0 y 100 pesos. Frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada. La construcción de todas estas frecuencias es idéntica a como lo fuimos analizando, ¿sí? Tiene sentido, obviamente, que si la escala es, como ya les dije, si la variable es cuantitativa, tiene un orden, o sea, yo no puedo poner primero el intervalo 0-100, después el 200-300, o sea, obviamente, y lo voy a presentar de menor a mayor como venimos trabajando desde la escala ordinal. Obviamente que cobran sentido ya, a partir de las variables en escala ordinal, cobra sentido las frecuencias acumuladas. O sea que únicamente no voy a usar frecuencia acumulada cuando la variable sea cualitativa en escala nominal. ¿Cómo se interpreta una línea en particular? Por ejemplo, una línea en particular, la segunda línea. 13 alumnos gastan entre 100 y 200. Acá lo que recién preguntaban en la pregunta, uno lo va a leer así, por más que el valor 200 no esté incluido, pero sí está incluido el 199,99. Cuando la variable es continua, se puede leer de esa manera. 13 alumnos gastan entre 100 y 200 pesos, ¿sí? Que son estos 13 que están acá. Vamos a leer otra. 16 alumnos, para no leerles las diapositivas. 16 alumnos gastan entre 200 y 300 pesos. ¿Sí? ¿Qué significa este 35? 35 alumnos gastan menos de 300 pesos, puedo decir. ¿Sí? O hasta 300 pesos. O también puedo leerlo, si alguien quiere, entre 0 y 300 pesos. Todas esas formas son válidas. El 32% de los alumnos gasta entre 200 y 300 pesos. Estoy diciendo lo mismo que dije cuando dije lo del 16, pero ahora en términos relativos. ¿Y esto qué indica? El 70% de los alumnos gastaron hasta 300 pesos. O el 70% de los alumnos gastaron entre 0 y 300 pesos. O puedo decir menos de 300 pesos. ¿Sí? Lo ideal sería, como la variable es continua, decir hasta 300 pesos.
o entre 0 y 300 pesos. ¿Está? Después, obviamente, todas las propiedades de la tabla, la suma de las frecuencias absolutas va a dar n, cuando yo vaya acumulando, la última categoría va a tener n, la suma de las frecuencias relativas debe ser 1, cuando vaya acumulando frecuencias relativas es 1, eso va a ser propio de todas las tablas de frecuencia, ¿sí? Vamos a ver por qué cuando establecemos esto y damos la diferencia, tablas de frecuencia para valores o variables cuantitativas con pocos valores distintos. Esto va a ser para variables discretas. Tablas de frecuencia para variables cuantitativas con muchos valores distintos. Si la variable es continua, sí o sí, caigo en este tipo de tablas. Pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué, profe, no pusieron tabla de frecuencia para variable discreta, tabla de frecuencia para variable continua? Podría resumirse así, pero habría un error, Hay situaciones en las que las tablas de frecuencia, o mejor dicho, la variable es cuantitativa discreta y las tablas de frecuencia, de todas maneras, se establecen con rango de clases, ¿sí? Y acá hay un ejemplo. Supongamos un ejemplo. Se estudian 500 empresas y se indagó de las 500 empresas cuántos empleados tiene. ¿Qué va a pasar? No se va a dar como si yo les pregunto a ustedes cantidad de hermanos, que muchas veces se va a repetir el 0, el 1, el 2, el 3. Acá va a haber empresas que quizás tengan 52 empleados, otras 53, otras 54. Lógicamente, ninguna va a tener 54,8 porque justamente es una variable discreta. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber muchos valores distintos. Entonces, si yo presento una tabla de frecuencia, obviamente que bueno, puede ser que sea una empresa con solo el dueño que la maneja, pero va a haber 0 empleados, bueno, 2 empresas, por ejemplo, que solo son unipersonales, el dueño la maneja. Un empleado, una empresa, 2 empleados, una empresa. ¿Y qué resumo en la tabla de frecuencia si presento así? Capaz que tengo de las 500 empresas, cuando lo quiera resumir, 400 valores distintos que se fueron presentando. Es decir, es una variable discreta, pero presenta muchos valores distintos. Entonces, vamos a generar también rango de clases. De 0 a 50 empleados, tantas empresas. De a tantos empleados, tantas otras empresas. Es por eso esa diferencia. Pocos valores distintos, muchos valores distintos. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que apunta esta observación? Bien. Sí, profe. Ya vamos terminando. Se hizo un poco extenso, pero bueno, ya vamos culminando ahora con esto. ¿Cómo representa gráficamente las tablas de frecuencia con muchos valores distintos? Se va a usar un gráfico que se llama histograma, que va a ser propio de las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas. Y un gráfico que se llama ojiva o polígono acumulativo, que es para las frecuencias acumuladas, ya sean las absolutas o las relativas. Vamos a ver cómo se construyen estos dos gráficos y ya finalizamos la clase. Histograma. ¿Qué es lo que voy a presentar en un histograma? En el eje horizontal va a estar la variable analizada, cantidad de dinero gastado en transporte, ¿sí? Y en el eje vertical, ¿sí?, la frecuencia, que puede ser la absoluta o la relativa. En este caso se eligió la absoluta. Entre 0 y 100 pesos hay 6 alumnos, que son estos. Entre 100 y 200 veo 13, y entre 200 y 300 veo 16. Entre 100 y 200 voy a tener 13. O sea que voy haciendo barras, ¿sí? Barras que están pegadas, no están distanciadas, porque como la variable es continua, o si la variable es discreta, tengo de 0 a 50 empleados, de 50 a 100 empleados, y no hay como un corte, ¿sí? Voy a tener esta situación. ¿Qué indican la altura? La frecuencia que tiene cada uno de estos intervalos o rangos de clase. ¿Sí? Entre 200 y 300 la altura es 16, ¿sí? Y así. Tengan en cuenta siempre que cuando voy a representar, si represento la frecuencia absoluta,
voy a tener que leer estos valores. Y voy a hacer el gráfico acorde a estos valores, con una escala que pueda representar estos valores. Pero no incluyan el 50, porque el 50 no lo van a representar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces veo en exámenes que hacen un eje donde llegan hasta el 50. Y después, ¿qué termina pasando? Terminan teniendo un gráfico todo achatado ahí abajo, porque sobreestimaron un montón la escala. ¿Para qué van a presentar hasta 50 si no se presenta después la frecuencia? No van a ver el total, van a ver las distintas frecuencias, ¿sí? Quizás sea una pavada, pero lo aclaro porque lo vi muy habitualmente. Y así se presenta el histograma. ¿Qué pasaba si entre 300 y 400 no había ningún alumno gastando eso? Bueno, acá hubiese quedado un espacio o algo en blanco, y nos estaría demostrando, bueno, que ahí no hay frecuencia, ¿sí? ¿Para qué sirve el histograma? Y sirve o tiene el mismo objetivo que la gráfica de bastones. Me sirve para evaluar la forma de la distribución, cómo se distribuyen los valores. En este caso vemos como que hay como una concentración en los valores intermedios y para valores más bajos y valores más altos es como que va decreciendo la frecuencia, ¿sí? Esto nos sirve para ver la distribución y para poder analizarla o compararla con otras distribuciones. Esa es la utilidad del histograma. Vamos a la ojiva, y con esto ya culminamos. Bueno, vamos a presentar esto y culminamos, así queda completo y ya en la siguiente clase ven las medidas descriptivas. El histograma, ya lo vimos. El ojiva es de una construcción similar al escalonado. Voy a usar frecuencias acumuladas. ¿Qué tengo en el eje horizontal? La variable, cantidad de dinero. En el eje vertical, la frecuencia. Ahora, ¿desde dónde arranca un gráfico acumulado? Siempre desde el 0. Y empieza a cobrar valor o empieza a tomar altura, ¿cuándo? Cuando empiezan a aparecer los valores de la variable. ¿Cómo hago acá? No voy a ver que pega saltos esto. Justamente no, esto va siendo un polígono acumulativo. ¿Cuántos alumnos gastaron menos de 0 pesos? Y ninguno. Bueno, arranca de 0. A partir del 0 empiezo a ver que esta gráfica empieza a cobrar valores. ¿Cuántos alumnos gastaron 100 pesos o menos? 6 alumnos. Voy a marcar un puntito, si lo hago manualmente, ¿sí? Voy a marcar un puntito en el 0, para el valor 0 de la variable, vaya a tener una altura que la voy a mirar en el eje de las ordenadas, que es 6. ¿Sí? Y a ese punto lo uno con el otro punto que había marcado de 0. ¿Sí? ¿Está? ¿A dónde pega ahora? ¿A dónde voy a hacer o qué voy a marcar para continuar con la construcción de esta gráfica? ¿Cuántos alumnos gastaron 200 pesos o menos? Lo voy a ver acá. 19. ¿Está? Entonces voy a la gráfica y veo en 200, para el valor 200 del eje horizontal, del eje de las abscisas, subo hasta arriba, obviamente no marcando, sino que con la regla, y marco un punto que tenga una altura de ¿cuánto? De 19 para el eje de las ordenadas. A ese puntito lo uno con el puntito anterior que era de ordenada 6, abscisa 100. ¿Sí? Y esto va generando lo que se llama el polígono acumulativo. Así va a ser sucesivamente para los otros. Para 300 voy a marcar en el eje de ordenadas 35. ¿Sí? Para 300 en el eje de ordenadas va a haber un 35. Para 400 en el eje de ordenadas va a haber un 45. Y para 500 en el eje de ordenadas ya va a estar el total, porque justo 500 es el valor máximo. Ya voy a llegar a los 50. ¿Qué pasa después? El ojiva se queda ahí. Esto se puede continuar en una línea recta que se estabilizó y quedó ahí. Esta gráfica, como antes también, es una gráfica no decreciente. Esta tiene mayor utilidad para calcular algunas medidas descriptivas que van a ver mientras sigamos en el desarrollo de las clases. Más utilidad que el escalonado, ¿sí? A efectos prácticos. Vamos con lo último, ya. Están aburridísimos de escucharme, yo me aburrí a mí mismo de escucharme, pero bueno.
A través del histograma se puede apreciar la forma de la distribución. Lo mismo pasa con los gráficos de bastones. Uno puede apreciar la forma de la distribución. De esto van a volver a charlar después. Pero uno puede decir que la distribución es simétrica cuando yo tengo, ¿sí?, un histograma que se parte. A ver, lo voy a ver si en esta diapositiva también lo tengo, creo. Un histograma de esta naturaleza, no sé si se llega a ver. Bueno, para hablar de la forma de la distribución, no, profe, está haciendo macana. Esta distribución podemos decir que tiene una forma relativamente simétrica. ¿Por qué? Porque si yo me planto en la mitad de la gráfica, veo más o menos, no veo igual, sino que más o menos, relativamente, casi, que van a haber igual cantidad de observaciones de un lado que del otro. ¿Sí? Las barras tienen más o menos la misma forma. Entonces se dice que es relativamente simétrica. Si ocurre que yo me planto en la parte central y veo exactamente lo mismo de un lado que del otro, voy a decir que esa distribución es simétrica. ¿Sí? Si no digo casi simétrica, relativamente simétrica. ¿Está? Eso habla de distribuciones simétricas. Lo mismo pasa con los gráficos de bastones. Veo la parte central, el bastón central, el bastón del medio, y miro qué pasa de un lado del otro, si desciende en forma aproximadamente igual o hay comportamiento aproximadamente igual en ambos lados, digo que la distribución es relativamente simétrica. Ahora, cuando no pasa esto, las distribuciones son asimétricas, pero la simetría puede ser a la derecha o a la izquierda. Asimetría a la derecha. ¿Cuándo hay una asimetría a la derecha? Cuando hay muchas observaciones en el principio de la gráfica, es decir, a la izquierda de la gráfica, y pocas observaciones a la derecha de la gráfica. O sea, la asimetría es hacia donde hay pocas observaciones. Asimetría a la derecha, ¿sí? Hacia donde va, se le dice la cola de esa distribución. Como que hay una cola de la distribución que va hacia la derecha, no acá hacia la izquierda, ¿sí? Acá tenemos dos colas de la distribución, y que son dos colas que van en formas similares porque la distribución es relativamente simétrica. Asimetría a la derecha es esta que está acá. Asimetría a la izquierda, ¿cuándo ocurre? Cuando justamente hay pocas observaciones a la izquierda y empieza a haber muchas observaciones a la derecha. ¿Sí? Eso es una asimetría a la izquierda. ¿Mm? Donde la cola de distribución se da a la izquierda de la gráfica. ¿Mm? Si uno analiza, por ejemplo, gastos en transporte, uno podría decir, bueno, en esta unidad académica los alumnos gastan, al parecer, gastan menos transporte para llegar que en esta unidad académica, que hay muchos alumnos gastando mucho y pocos gastando poco. Acá al revés, muchos alumnos gastan poco y pocos gastan mucho. ¿Sí? Entonces, además de importante del histograma en evaluar la forma de la distribución, también es importante para comparabilidad. Nosotros vamos a analizar mucho las formas de la distribución. Y en cuanto a qué forma veamos, vamos a ver a medida que avancemos en el curso, que vamos a describir o vamos a usar medidas descriptivas que van a depender un poco bastante, en realidad no un poco, bastante, van a estar dependiendo de la forma de la distribución que estoy observando. Bueno, esto ha sido todo por hoy, o todo por menos en esta clase. Espero que haya sido claro. Y bueno, lo dejo abierto ahora un ratito para que hagan la consulta que crean, que tengan ganas. Y si no, bueno, si vemos que no hay consulta, me despido de ustedes.